por qué nos fascina tanto el mar. ¿Qué historias, fantasías, miedos, leyendas y significados encierran sus profundidades y sus diferentes formas? El agua es presencia constante. El océano ocupa el 75% de nuestro planeta, al que llamamos Tierra. ¿Qué importancia tiene el mar en nuestras vidas? ¿Y qué lugar ocupa en nuestra representación del territorio nacional? El mar escribe y defiende nuestra historia. Desde las orillas se delinea un territorio y se contiene una identidad y un lugar de pertenencia. Este inmenso mar que nos une a nuestras Islas Malvinas y nuestro territorio antártico conserva cientos de tesoros naturales a lo largo y a lo ancho de millones de kilómetros. Espacios marinos repletos de bienes naturales y de historia argentina. Una historia de más de 500 años, atravesada por descubrimientos, expediciones, cambios naturales y humanos, pero también por enfrentamientos y una usurpación colonial que se perpetúa. El mar es además la última morada de cientos de personas que perdieron la vida en la guerra de 1982. Las Islas Malvinas y las del Atlántico Sur guardan la clave de un reclamo histórico de soberanía aún pendiente. Cuando imaginamos Argentina, nuestra mente viaja hacia llanuras, cordilleras, ciudades, símbolos, personalidades. Pero rara vez nos detenemos en el mar. ¿Hasta dónde llegan los límites de un país? Los libros y mapas explican que la Argentina se compone de provincias y ciudades, con sus paisajes, sus alturas y sus climas diversos. Pero si pensamos fuera del espacio terrestre, si navegamos entre las olas y las mareas, los límites se expanden mucho más allá del horizonte. Cuando pensamos en la Argentina, muchas veces pensamos solamente en el territorio terrestre. Pero la Argentina es más que eso. La Argentina tiene también una zona de espacios marítimos enorme. Hablamos de la zona económica exclusiva, de la zona contigua, de la plataforma continental. Y uno cuando ve el mapa se da cuenta de varias cosas. En primer lugar, que no es como dicen algunos, de que para qué queremos las islas igual producen déficit. No se trata de unas islas y de un archipiélago, sino que en la plataforma continental, la aledaña a Malvinas, a Georgia, hacia Sandwich, se extiende realmente un territorio enorme que solo tiene sentido que esté Reino Unido ahí usurpando las islas, justamente en parte por la riqueza que allí existe. Otra cosa que nos permite ver el mapa es que la Argentina no es de Ushuaia a La Quiaca, sino que claramente es de La Quiaca al Polo Sur. Eso implica que en realidad Ushuaia no es un extremo, sino el centro de la Argentina. Comprenderlo de esa manera cambia la mentalidad, cambia la mirada de argentinos y argentinas. Como siempre, los mapas nos dan una imagen gráfica de nuestra extensión en toda su dimensión y realmente es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Tenemos que pensar también un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento mirando hacia el mar. Históricamente Argentina le dio la espalda. Es hora de que lo coloquemos en el centro de la estrategia de crecimiento, desarrollo y de integración de nuestro país.
Cuando uno habla del mar, habla de una extensión que está dada. Ocupa el 70% de la Tierra. Y en esa extensión uno está viendo una población de fauna, una flora. Pero, ¿qué hacen los humanos en el mar? El punto es que el mar para nosotros es significativo en tanto y en cuanto lo habitamos. Todo depende de cómo lo habitemos los humanos. No como paisaje, no como cantera de recursos naturales, sino como tu hábitat, como el lugar que vos habitás. Hay un lugar común según el cual la Argentina da las espaldas al mar. Esto es una verdad a medias y como la mayor parte de las verdades a medias se puede convertir en una gran mentira. Es una mirada continental y desde las grandes ciudades, en ese sentido es cierta. Buenos Aires, desde su gentilicio histórico, que es porteño, era una ciudad de puerto. Sin embargo, el puerto lo ha ido perdiendo, o al menos ha ido perdiendo esa visibilidad. Y para el sentido común de buena parte de los argentinos o de los habitantes de las grandes ciudades, ir al mar es ir a la playa. Ir a una franja de playa, una zona de balnearios de la provincia de Buenos Aires, porque quien va a la zona marítima patagónica suele decir de manera un poco indeterminada, me voy al sur, ¿no? Como que el mar está un poco desdibujado. Durante mucho tiempo lo vimos con los no lugares. Por ejemplo, un aeropuerto, un supermercado, lugares donde no vivís. Durante mucho tiempo vimos el mar como un no lugar, pero en realidad no es así. Cuando empezás a ver todas las actividades que desarrollamos en el océano, que desarrollamos en el mar, es nuestro lugar. El mar argentino, nuestro espacio, esconde una vida inmensa y una infinidad de posibilidades. Para investigarlo a fondo, Argentina lanzó Pampa Azul, un proyecto científico creado para conocer los bienes del territorio marítimo y asegurar la soberanía en el Atlántico Sur. En nuestro mar tenemos bienes, ¿no? Como nosotros los llamamos, los investigadores, los bienes de la naturaleza. Porque antes se usaban esas palabras, riqueza o recursos, y dan la idea, si uno tiene un recurso, de que es infinito, ¿no? Que uno siempre lo va a poder seguir usando. En cambio, si uno tiene un bien, uno tiene algo que lo va a beneficiar, pero a la vez tiene la responsabilidad de cuidarlo. Pensar que nosotros pertenecemos también como personas a ese sistema. Podemos beneficiarnos, podemos ser impactados también, pero a la vez podemos ser actores dañinos, ¿no? Entonces hay que entender esa interrelación para no alterar en la medida de lo posible ese sistema, ¿no? Desde el punto de vista biológico, la plataforma continental, el mar argentino, también, o sea, el talud y la región oceánica son muy ricos. Y es un lugar prácticamente único en el mundo. Todas las primaveras y veranos se produce el crecimiento masivo de algas microscópicas, lo que se llama el fitoplancton. Son como las pasturas del mar y es lo que permite después el desarrollo de las otras especies que vienen más arriba, que comen primero organismos muy chiquitos que comen esas algas microscópicas, después organismos un poco más grandes que comen esos organismos chiquitos y así siguiendo hasta llegar a un elefante marino o una orca o un albatros errante, que es un ave enorme que se alimenta de peces en el mar. Los bienes marítimos son muchos más de los que nosotros pensamos, ¿no? Porque, por ejemplo, está la posibilidad que tiene nuestro espacio marítimo argentino de la producción de hidrocarburos y la producción pesquera. Pero también las investigaciones están mostrando que hay otras especies que podemos también sacar provecho, ya sea con fines medicinales,
con también para otros alimentos alternativos o inclusive, por ejemplo, productos cosméticos, ¿no? Entonces, esos bienes todavía conocemos solo una parte de lo que son capaces de proporcionarnos. La creación de la iniciativa Pampa Azul para nosotros es clave y es revolucionaria desde un punto de vista que para mí es muy importante destacar, que es que en Pampa Azul es el sistema científico el que genera una demanda, genera requerimientos tecnológicos. A lo que nosotros estamos acostumbrados es que lo que tracciona a la industria naval es la producción económica y la generación de riqueza. Cuando tracciona la necesidad de generar riqueza, los mares se empiezan a tratar mal. Se empiezan a hacer las cosas para su deterioro y no para su beneficio. Ahora, cuando tracciona el sistema científico, que es quien está queriendo investigar qué pasa en esos mares tan desconocidos, inmensos, vastos que tenemos, podemos pensar un aprovechamiento del mar mucho más amigable, mucho más sostenible en el tiempo y mucho más afín a nuestros propios intereses de la nación. Durante décadas, todas estas riquezas marítimas pasaron casi inadvertidas. En los primeros mapas de la Argentina, el territorio antártico aparecía casi como un anexo, contenido en un sector cuadrado, pero hace no demasiado tiempo se reflejó en una nueva cartografía. Un flamante mapa, una pieza clave que refuerza nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, fue fruto de un largo trabajo de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, más conocida como COPLA, un grupo de especialistas en distintas materias con la vista puesta en el mar. Esto es un derecho que tienen todos los estados, el ver hasta dónde se hace esa prolongación natural y dónde pueden reclamar o establecer el límite de su plataforma continental. Un grupo de científicos en esta comisión COPLA se puso a analizar todos los documentos y toda la información que había sobre cómo era nuestro lecho y subsuelo del mar. Y a partir de ahí ver qué otros datos se necesitaban. Entonces, lo interesante fue que fue un trabajo interdisciplinario, es decir, que intervinieron muchas disciplinas, geólogos, geofísicos, geodestas, hidrógrafos, expertos en información geográfica, cartógrafos, también abogados, porque era necesario ver cómo esa información científica se acomodaba a las normas internacionales. El trabajo que hizo la COPLA durante largos años, que traspasó distintos periodos electorales, lo cual es muy importante porque indica una política de Estado, permitió que Argentina elevara a Naciones Unidas un proyecto de plataforma continental que hizo que pudiéramos nosotros estudiar e investigar con profundidad la extensión más allá de 200 millas de nuestra plataforma. Argentina planteó una extensión de alrededor de 1.700.000 kilómetros cuadrados. El mapa que se usaba era el mapa que representaba principalmente a la Argentina con Malvinas y en un cuadradito estaba Antártida, Georgias y Sandwich. Pero claro, nosotros no podíamos con ese mapa poner la plataforma porque queríamos hacer la presentación completa. Y se buscó el mismo mapa de la Argentina siempre, pero una proyección que se vieran los dos continentes, es decir, que se viera el continente americano con la parte continental y la parte insular y el continente antártico. Y entonces la verdad es que a nosotros nos fue utilísimo. Todos los mapas de la presentación argentina hecha en el 2009 están con esa proyección, pero además fue muy interesante porque empezó a crecer la conciencia de lo importante que era
ver el mapa bicontinental. Es decir, la Argentina siempre fue bicontinental, siempre tuvo el continente americano y el continente antártico. Solamente que estábamos más acostumbrados a verlo separado. Y esto, que fue una necesidad de trabajo realmente, enseguida nos llevó a darnos cuenta la importancia y lo bueno que era para el país el ver el mapa así entero bicontinental. Eso nos lleva a tomar conciencia de toda la extensión en latitud y en longitud de la Argentina. Todos sabemos que casi 3/4 partes de la Tierra están cubiertas por océanos. Bueno, el hemisferio sur es netamente oceánico y nosotros somos como una cuña que está entrando, pasando por todo el Atlántico Sur, llegando hasta la Antártida. La superficie emergida continental e insular del orden de 2,8 millones de kilómetros cuadrados. La zona económica exclusiva de esa parte continental e insular es más o menos 2,7 millones de kilómetros cuadrados. Si a eso le sumás la plataforma continental más allá de las 200 millas hasta el límite exterior, entonces estás del orden de 3.700.000 kilómetros cuadrados, con lo cual netamente tenemos que ser un país marítimo y bicontinental cuando sumas la Antártida, porque ahí los números ya se van de escala. Los espacios marítimos serían del orden de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. En el año 2010, a través de una ley, la ley 26.651, el Congreso de la Nación, en forma unánime, toma el mapa generado por el Instituto Geográfico Nacional y lo pone en una ley de representación del territorio, lo que concierne a ubicar a la Antártida en el mismo mapa, en la misma escala que el continente americano. Entonces, de esa manera cambia la perspectiva del territorio. Argentina es un todo, conceptualmente es bicontinental, lo que cambió es la forma de representación y esta forma de representación nos da una visibilidad más clara, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista geopolítico, y nos ayuda a entender la importancia de las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, no solamente por su espectro geopolítico, sino también por su riqueza alrededor. No estamos reclamando las 200 millas que corresponden también a esa extensión del territorio de las islas. El conflicto por las Islas Malvinas y sus riquezas se remonta a muchos años, siglos atrás, antes de cualquier batalla. Según documentos históricos, en 1421, un grupo de exploradores proveniente de la antigua China, gobernada por el emperador Yongle, desafió las inclemencias de la naturaleza y salió en busca del fin de la Tierra, guiado por la luz de una estrella. Así, hallaron un territorio hasta entonces desconocido para el ser humano. Pero otra mirada sugiere que las islas fueron descubiertas recién un siglo más tarde por un famoso explorador portugués. El primero en avistar las Islas Malvinas fue parte de la expedición de Hernando de Magallanes en 1520. Malvinas es uno de los pocos territorios americanos que no estaba habitado por lo que hoy conocemos como pueblos originarios. Por lo tanto, sí podemos decir que en el caso de Malvinas hubo un descubrimiento. Es importante destacar que el mero descubrimiento de un territorio no genera derechos. Desde el comienzo, el hallazgo de un territorio natural tan rico, tan vasto, generó una serie de conflictos por su dominio, que atravesaron los siglos y se extendieron por distintos rincones de nuestro planeta. Bueno, los primeros en llegar fueron los franceses en 1764. Eran navegantes que partían del puerto de Saint-Malo, comandados por Louis-Antoine de Bougainville, que era un marino y matemático y astrónomo, como eran casi todos los marinos de entonces, francés. Que cuando llegan a las islas deciden bautizarlas como Îles Malouines, y de ahí viene el origen etimológico de Malvinas. Es decir, Malvinas como nombre tiene un origen francés.
Inmediatamente que se instalan los franceses en Malvinas, los españoles reclaman, ¿sí?, invocando la soberanía española en Malvinas, cuando se empezó a dividir la disputa de soberanía americana entre la corona de España y la corona de Portugal. Es decir, trazaron un meridiano vertical que dividía la América portuguesa de la América española, y luego Malvinas quedó del lado de la América española. Es decir, inmediatamente ambas coronas, tanto la francesa como la española, se pusieron de acuerdo, y los franceses reconocen la soberanía española en Malvinas. Tras el primer arribo francés, las islas pasaron a ser parte de la colonia española. Pero a mitad del siglo XVIII, un nuevo imperio entraría en juego: la poderosa Inglaterra. Este sería el comienzo de una historia de usurpaciones de las islas del continente americano. Lo que pasó con los británicos en Malvinas en el siglo XVIII, que ellos se instalan de forma clandestina en 1765. Entonces los españoles mandaron una corbeta militar desde Buenos Aires y desalojaron a los británicos, quienes claudicaron militarmente el 10 de junio de 1770. Los británicos se fueron pacíficamente en 1774, reconociendo tanto la soberanía como las autoridades españolas. Desde ese entonces, además, hay que sumar que Malvinas se incorporó al Virreinato del Río de la Plata en 1776, hasta que irrumpe la Revolución de Mayo en nuestra historia, que sería los cimientos de nuestra independencia como nación. Hay registro de Malvinas en nuestros papeles oficiales desde muy temprano, que atestiguan nuestra soberanía y que además ponen a Malvinas dentro de un plan geopolítico. De hecho, Malvinas forma parte, es la segunda comandancia, cuando se crea finalmente la comandancia de Malvinas, es la segunda comandancia de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no?, en esta Argentina en construcción. Ya nace nuestra historia de la mano de Malvinas. Efectivamente, la Revolución de Mayo significó un cambio de página en la historia por la soberanía de estos espacios marítimos. Con la Revolución, las islas pasaron a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en un continente sudamericano que luchaba por su independencia. También me une a Malvinas mi historia familiar. Soy descendiente de Luis Bernet y María Sáez de Bernet, primer comandante político-militar de las islas. También me une a Malvinas la historia de mi papá. Mi papá, Marcelo Bernet, ha sido un gran apasionado de la historia de las islas. En 1829, Luis Bernet es nombrado comandante político-militar. Es así que Bernet viaja junto a su familia, junto a María Sáez, junto a sus 3 hijos, Luis Emilio, Luisa y Sofía. María va embarazada, va a tener a su hija, Malvina, la primera mujer que lleva el nombre de Malvinas, la va a tener en las islas. Y María, desde el primer momento desde que llega, muy de la época, comienza, María Sáez, su esposa, comienza a llevar registro en un diario. Es un diario sumamente importante porque es un diario de una viajera de la primera mitad del siglo XIX, lo cual no es tan común. Quienes viajaban solían ser hombres. Las literaturas acuáticas suelen ser literaturas que escriben hombres y de clase dirigente. Acá es una mujer, a diferencia de lo que sucede con otras mujeres viajeras, que un poco se ponen en el lugar de un hombre. Registra toda una serie de cosas que normalmente no aparecen en los libros de viaje y que tienen que ver con la vida cotidiana, cómo se crían a los chicos en Malvinas en 1829, cómo se prepara la comida, cómo se calienta la casa. Todo esto, que puede parecer una pavada, es sumamente revelador, porque normalmente uno conoce otras cosas y esto queda, ¿cómo será?, ¿no? Queda la pregunta, la historia de la vida cotidiana. María Sáez de Bernet, como esposa del gobernador designado, un ciudadano de Hamburgo, de origen francés, hugonote, una familia desterrada, era una dirigente desde su lugar. Ella tenía mando no solamente sobre trabajadores libres, sino incluso sobre esclavos.
¿no? A pesar de la Asamblea del año 13, seguía existiendo esclavitud en la Argentina. Por eso me parece interesante cruzar la cuestión de clase de María Sáez de Vernet. Es fabuloso el inicio del diario. Empieza in media res, ya sea porque se descompuso durante el viaje que, bueno, atraviesa alguno de los mares más difíciles del planeta, o porque se perdieron páginas. El diario empieza con una imagen sumamente visual, y es que ella, absolutamente desfallecida, débil, no logra bajar y la tienen que bajar en andas marineros. Me levanté un momento y volví a hacer la tentativa de caminar, pues no igualaba mis fuerzas al deseo que tenía de llegar a las casas. La ama seguía con los chiquitos, los que iban cargados por los marinos y criados. Brisbane propuso ir a buscar una silla o catre para conducirme, y a poco rato volvió con una silla de brazos. En ella me condujeron. Un marinero se sacó una corbata de lana del cuello con la que me abrigó la cabeza. Pasando por debajo de una barranca, donde no daba el sol, había un montón de nieve. Me alcanzaron un poco para que la viera, lo que tanto halagaba mi vista por su blancura y brillantez, que luego al tomarla en la mano sentí su frialdad y no quise por más tiempo contemplar su hermosura. Pasé por el puente, me detuve a observar un arroyo cristalino de aguas dulces que pasa por debajo, cuyo ruido atrajo mi atención. Llegué a las casas y lo primero que vi fue una infinidad de negras chicas y grandes. Salieron a recibirnos haciendo las mismas demostraciones de contentos que los negros. Acá está el tema del mar, el tema de las exploraciones y sobre todo el tema de una cotidianeidad, de un intercambio comercial y humano entre las Islas Malvinas, Isla de los Estados, Tierra del Fuego y el continente, que caracterizó buena parte del transcurso histórico de las Malvinas, ¿no? Que uno no puede pensar por esto Malvinas sin la Patagonia Argentina, sin Tierra del Fuego e Isla de los Estados y fundamentalmente sin el mar. Parece una verdad de perogrullo. Una isla tiene que ver con el mar, no es una cuestión seca. Este libro logra instaurar todo eso y pensar las posibilidades de lo cotidiano. El 30 de agosto de 1829, Luis Vernet toma posesión formal de las Islas Malvinas. Y también María lo registró en su diario. Domingo 30 de agosto. Muy buen día de Santa Rosa de Lima. Y por lo que determina Vernet tomar hoy posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires. A las 12 se reunieron los habitantes. Se enarboló la bandera nacional, a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos, repitiéndose sin cesar el Viva la Patria. Puse a cada uno en el sombrero, con cintas, los 2 colores que distinguen nuestra bandera. Se dio a reconocer el comandante. Se me olvidaba decir que Loreto llegó ayer. Aquellos años en los que gobernó Vernet, unas 23 familias de distintos orígenes se asentaron en las islas. Aparecieron las primeras ovejas, las primeras vacas y nació la primera ciudadana, Matilde Malvina Vernet y Sáez. Comenzaba a formarse una nueva población con su propia cultura y sus propias costumbres. Pero todo cambió en 1831. En 1831, a partir de la detención de 2 goletas norteamericanas, Vernet vuelve a Buenos Aires y en represalia a esa captura hay un ataque a esta colonia. Eso fue la antesala a la ocupación inglesa en las islas. Llegan los británicos, no casualmente, en enero de 1833 y avanzan con lo que hoy conocemos como la usurpación británica de Malvinas. Podemos ver que el objetivo británico era ocupar las Islas Malvinas para controlar el pasaje bioceánico del Atlántico Sur hacia el Pacífico Sur. El objetivo que tenían los británicos era tener una ruta asegurada que comunicara la metrópoli con las colonias de África, principalmente Sudáfrica, pasar por Malvinas, el pasaje del Atlántico Sur hacia el Pacífico Sur, y de ahí poder dirigirse sin ningún tipo de inconvenientes hacia Nueva Zelanda, Australia, las Islas Mauricio, es decir, consolidar el Imperio Británico. El ataque de Estados Unidos y la invasión inglesa en el siglo XIX significaron un antes y un después en la historia por la soberanía nacional. Las Malvinas y las islas del Atlántico Sur, como parte del territorio argentino, comenzaban a peligrar. Sería el inicio
de conflictos y reclamos que terminarían en distintos enfrentamientos. Las indómitas aguas del Atlántico Sur serían el escenario de una larga batalla por la posesión de un espacio único en el mundo,